del programa y tiene que ver con este día. Hoy, 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Así es. Y las cifras en Argentina son realmente escalofriantes. Lo que contábamos recién, ¿no? 1.3 millones de chicos en nuestro país de entre 5 y 17 años trabajan. Eso equivale a prácticamente el 15% de los chicos que están en esa edad, 1 de cada 6, para verlo de otra manera, porque impresiona. Y hay que entender que en la mayoría de estos casos son familias además que tienen muchos de sus derechos económicos también vulnerados. Esos derechos económicos, por supuesto, que se trasladan hacia otros lugares. Son chicos que tienen muchas dificultades para permanecer en la escuela, y si a esa edad no pueden formarse, no pueden estudiar, tienen que estar trabajando, realmente su futuro se ve muy condicionado en adelante. Vamos a contar acerca de este tema algunas precisiones. Y le vamos a preguntar a Alicia Guerrero Zarza, defensora de la niñez, que se va a conectar con nosotros en minutos nada más, porque además, por supuesto que hay un trabajo muy grande que tiene que hacer la gente de la Defensoría de la Niñez, básicamente porque en algunos casos, como por ejemplo en el caso del sector agrícola, el sector textil, no aparece la idea de que eso está fuera de la ley, de que es algo que los chicos no debieran estar haciendo. No, están ayudando a la mamá, están ayudando al papá. Es muy compleja la situación desde ese lugar, desde comprender lo que significa, ¿no? Así es, para seguir hablando del tema, entonces estamos en comunicación con Alicia Romero Zarza, de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias por su tiempo. Aquí Lorena Tosi y Javier Borelli, te saludamos. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, Alicia, recién estábamos repasando un poco los números estos que decíamos que asustan, y sobre todo porque creo que no hay una conciencia suficiente en la Argentina acerca de esto, ¿no? Que casi el 15% de los chicos menores de 18 años trabajan. ¿Este escenario se mantiene igual y constante a lo largo del tiempo? ¿Empeora? ¿Mejora? Mira, en realidad hay que distinguir distintas situaciones. Ustedes decían de menores de 18 años, pero hay una edad que es a partir de los 16 años donde se trabaja lo que es el trabajo protegido adolescente. O sea, en realidad abarca lo que es el trabajo que pueden realizar los adolescentes siempre que tenga determinadas reglas, o sea, que esté protegido. Por debajo, tal como ustedes dicen, en nuestro país está prohibido el trabajo infantil, incluso hasta está penado, no para los padres, pero sí para quienes explotaran económicamente del trabajo de personas de menores a 16 años. Y también coincido con ustedes que de alguna manera está tolerado o naturalizado muchas veces el trabajo como una forma de realizar alguna actividad. A veces lo comparan con es mejor eso que estar en la calle o consumiendo sustancias, cuando también coincido con lo que dice, en realidad implica la vulneración de muchos derechos e incluso también trae consecuencias en la vida adulta de ese niño que en vez de estudiar o haberse formado o haber realizado vida de un niño o un adolescente, tiene que hacer tareas de adulto. Claro, Alicia, Así que pero además digo, no es solamente lo que se pierde en términos de lo educativo, que es obviamente muy importante, sino que además los chicos tienen que jugar, entre otras cosas. Digo, es un derecho para los niños jugar. Digo, que un chico de 6 o 7 años esté cosechando papas, por ejemplo, en lugar de estar jugando con un autito o a lo que sea, a las escondidas, no importa, lo que fuere que se le ocurra, digo, es de una crueldad enorme, y sobre todo cuando se naturaliza, como vos decías. Por supuesto, y aparte de los que trabajan, para digamos, no hace falta aclararlo, pero por ahí sí, son niños pobres, niños, niñas y adolescentes pobres, digo. O sea, no se elige trabajar, sino que en general está vinculado a estrategias de supervivencia, o sea, está vinculado a la pobreza. Entonces, no solo esta situación les impide disfrutar del juego, de la recreación, de la educación, sino que también los condena o los perpetúa a una adultez también de pobreza, que se va reproduciendo, digamos, entre los adultos y
y luego a sus hijos. Por eso lo que nosotros siempre decimos que es importante que las familias de los niños que trabajan tengan garantizado el acceso a la protección social, condiciones dignas de trabajo, digo, que no los lleve a tener que sumar a sus niños para poder hacer un ingreso que permita sustentar a la familia, que Alicia, es lo que en la mayoría de los casos ocurre. Alicia, hay dos cuestiones se me ocurren. La primera es preguntarte qué puede hacer el Estado cuando se encuentra con una situación de estas características, ¿no? Porque vos bien decís, está penado que alguien por debajo de los 16 años trabaje. Y por otro lado, si es el padre la persona que es responsable por el trabajo de su hijo, ese padre puede ser de alguna manera apercibido, multado, no sé, está perseguido de alguna manera judicialmente a propósito del trato que tiene con su hijo o hija. Mira, hay que distinguir distintas situaciones y yo creo que sí, que hay medidas del Estado que es interesante y que aplicar porque sí combatirían el trabajo infantil. Hay obviamente, yo no descarto que pueda haber algunas situaciones donde las familias manden a trabajar a sus hijos exponiéndolos a toda esta situación que estamos describiendo, pero la mayoría de los casos tiene que ver con sumar a la contribución al ingreso familiar. Por eso, en ese sentido, el trabajo a destajo, el que se remunera a partir de la producción, tiene que estar prohibido para que en realidad, digamos, no tengan que sumar brazos entre los niños y los adolescentes, porque tampoco es una elección muchas veces, la mayoría de las veces de los padres, sino que, ya les digo, implica responder o dar respuesta a las necesidades que tiene la familia. Y entonces, por eso no se podría pensar ni en penar ni en castigar. Hay que ver cómo a esa familia o ese grupo familiar se le garantizan los derechos y, por supuesto, al niño, como siempre decimos, políticas públicas de calidad, ahora, Alicia, jornada completa. Sí. Es clarísimo lo que vos decís. Lo que pasa es que uno lo analiza y digo, a la hora de tratar de llevarlo a cabo, de convertirlo en una realidad, parece bastante inalcanzable, sobre todo en una Argentina con el nivel de pobreza que hoy tiene la Argentina, y venimos viendo que los índices de pobreza entre los chicos de esa misma edad está por arriba del 50%, con lo cual digo, ahí tenés dos problemas confluyendo, el tema educativo, el tema de la pobreza, todo junto, y digamos, ¿cómo se hace? Porque uno intenta pensar en cómo son las herramientas, qué es lo que vos podés hacer desde la Defensoría, por ejemplo, para intentar sacar de esa situación a alguno de los chicos que hoy está pasando por el trabajo infantil. Mira, desde la Defensoría lo que sí podemos hacer y estamos haciendo es tratar de tener, digamos, esta precisión de datos, o sea, estamos pidiendo que se actualicen los datos de la encuesta que se realizó en el 2017 para poder distinguir las distintas situaciones. O sea, casos de niños que están siendo explotados laboralmente, incluso muchas veces por razones económicas, digamos, de parte de personas que no son su familia, y entonces eso es lo que sí tiene que estar penado, porque es lo que tipifica el artículo 148 del Código Penal. Y después, en el caso de familias que muchas veces los llevan a los chicos a trabajar, a veces porque suman, en esto que yo decía, suman el ingreso, y otras veces porque no tienen donde dejarlos y entonces los terminan poniendo en una situación de llevarlos consigo y terminan trabajando, y en ese caso hay que garantizar que esos niños permanezcan en un establecimiento escolar en jornada completa, pensar en otras instituciones que también los niños puedan permanecer, como clubes de barrio, distintos, claro. Hay jardines especiales, digo, hay que implementar políticas públicas para que haya oferta donde los niños puedan permanecer, y así limitar las posibilidades de que las familias tengan que o llevarlos consigo a sus lugares de trabajo o hacerlos participar por ahí a veces en el trabajo, como pasa con los hornos ladrilleros o la cosecha, o las quintas donde se cosechan frutas, verduras, digo que hay. Entonces, desde el Estado es brindarle todas las políticas públicas de calidad para que tengan opciones. Ahora, si así todo, existiendo esas alternativas, un niño sigue trabajando, obviamente sí el Estado tiene que ponerse firme y digamos, interpelar a las familias, que ya te digo, describiéndoles en un marco que en general es la pobreza. Digo, eso no podemos olvidarnos porque la responsabilidad general, está claro, tiene que ser al Estado de garantizar los derechos
para que todos puedan acceder a una vida digna. Padres con trabajo que el sueldo les permita vivir e hijos que puedan ejerzan disfrutar, su niñez, claro, de su niñez y los derechos que tienen. Alicia, te Tal queremos agradecer por esta comunicación y bueno, plegarnos en todo caso en el día de hoy a concientizar sobre esta situación que atraviesan muchos niños en Argentina y en el mundo lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches.